siempre es un gusto enseñar la palabra de Dios. Como viste en el video, estamos estudiando esta serie en el libro de Proverbios que se llama Palabras de Sabiduría para nuestro diario vivir. Y este es un libro que nos encanta, creo, a muchos cristianos como tú y como yo, porque es un libro muy sencillo, es un libro muy padre de entender, es muy práctico y hemos estado aprendiendo de este libro ya las últimas semanas. Cabe mencionar que no estamos yendo verso a verso, no estamos yendo verso a verso en este libro porque nos tomaría toda la vida. Cada versículo es una cosa nueva, entonces nos dieron la encomienda o decidimos la encomienda de escoger los 10 versículos que más impacto nos causaran de cada capítulo y estamos no viendo todos los capítulos, pero algunos. Entonces hoy vamos a ver algo interesante, pero conforme estaba estudiando para el día de hoy me di cuenta, hablando de sabiduría y de todas estas cosas de sabios, que muchos de los sabios de las películas o series o sabios que conocemos así de mentiras, no solamente eran sabios de conocimiento, sino buenos guerreros. Tú puedes pensar algún sabio que era además un buen guerrero, alguien que peleaba bien. Yo me acordé, por ejemplo, y seguramente lo conoces, el maestro Yoda, o en inglés Yoda, no sé cómo se diga, pero ahí lo vamos a ver en la pantalla para que te acuerdes quién es. Ha trascendido las generaciones porque lo conocen como mi papá, yo lo conozco también. Vamos a ver al maestro Yoda, ahí sale. ¿Sí? Míralo. El maestro Yoda es el que está atrás, ¿ok? Y el maestro Yoda es conocido por haber entrenado a Luke Skywalker, ¿verdad? ¿Alguien sabe de esto de la Guerra de las Galaxias o no? Hoy no traigo hoyos en la playera, así que levante la mano con confianza, aunque con esta se me va a ver la panza. Entonces, el maestro Yoda es conocido como un sabio, pero hubo una película, no me acuerdo cuál, la verdad ya perdí la cuenta, pero hubo una película donde pelea con un montón, que se rebelan todos y pelean todos los Jedi. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? ¿Okay? Bueno, para los que sí, cuando ves pelear al maestro Yoda es como, wow, increíble. La Guerra de los Clones, gracias. Porque además de sabio, sabe ser un buen guerrero, ¿no? Nunca te lo hubieras imaginado de ese chaparrito que tuvieron ahí que cargar en la selva. ¿Qué tal? Me acordé de Chuck Norris, quien sigue siendo una leyenda urbana, un ícono cultural. Espérame, antes de poner a Chuck Norris, se dice que le dispararon a Chuck Norris y las balas están en estado crítico. ¿Sabían eso? ¿No? O que cuando Google tiene una duda, lo Chuck Norrisea, ¿no? Bueno, vamos a verlo pues, a ver que, si se acuerdan, a lo mejor no lo conocen a Chuck Norris. Es algo así, era algo así. Cada semana que me toca predicar, me digo a mí mismo, ya no pongas fotos de nadie, nadie te va a querer, pero pues no lo puedo evitar. Y hoy, como no están los pastores, les di descanso y puse a otros. También había otro sabio que es el que me vino primero a la mente, que se llamaba Quan Chan Caine. ¿Lo han escuchado o les suena? Quan Chan Caine. Resulta que es de una serie que se llamaba Kung Fu. Yo vi Kung Fu, la leyenda continúa, por ahí de los 90s. Y este Quan Chan Caine era un viejito que resultó que, les voy a contar toda la novela. ¿No la han visto? Su hijo se pierde, lo separan y el hijo crece. Bueno, no les voy a contar todo. Pero este Quan Chan Caine era un sabio, también estuvo esa serie en los 70s y luego hubo parodias de los polivoces, de Jim Carrey, de un montón de gente que parodiaba a este maestro sabio que decía, mi querido Saltamontes. ¿Has escuchado esa frase? Ya ven, mis queridos Saltamontes, sí la han visto. Y bueno, pues Quan Chan Caine, además de sabio, también era un guerrero valiente. Y muy guapo además. Entonces, hablando de sabiduría que se mezcla con... ¿Ya me vienen a bajar o qué? Hablando de sabiduría que se mezcla con ser un guerrero, hoy vamos a estar hablando de sabiduría completa. El título del estudio de hoy es Sabiduría completa. Si estás tomando nota, pues esto es importante, es el título de la enseñanza de hoy. Sabiduría completa. Y no vamos a ver literalmente cómo ser un guerrero del Kung Fu o del no sé qué usaba Jedi, la fuerza, y no sé qué usaba Chuck Norris,
pero no vamos a hablar de eso, sino las cosas importantes que dice Salomón que son necesarias para que podamos crecer y tener sabiduría, no solamente como en la mente, sino en todas las áreas de nuestra vida. Vamos a estar estudiando algunos versículos de Proverbios 13. Mientras estudiamos esto, nos vamos a encontrar con 5 áreas clave en las cuales ser sabio. 5 áreas clave en las cuales ser sabio. Y no te duermas porque las vamos a ver bien rápido. Vamos a comenzar leyendo el versículo 2 y 3 para comenzar. Los primeritos 2 y 3. Entonces, si tienes tu Biblia, vele buscando. Lo bonito de estudiar Proverbios es que es así como casi a la mitad, ¿no? No se batalla. Entonces, búscale. Y si tienes tu celular o tu tablet o alguna cosa nueva que todavía no conocemos, está bien. Vamos a leer Proverbios 13, 2 y 3. Dice: con palabras sabias te conseguirás una buena comida, pero la gente traicionera tiene hambre de violencia. Los que controlan su lengua tendrán una larga vida. El abrir la boca puede arruinarlo todo. Acompáñame a orar. Padre, quiero poner en tus manos esta enseñanza. Ya sé que hemos orado antes, pero quiero poner en tus manos lo que estamos estudiando. Escuchar de ti, Señor, a través de lo que leemos, no solamente para nuestro intelecto, sino de verdad, como está titulado el estudio de hoy, que podamos tener tu sabiduría para todas las áreas de nuestra vida. Oramos en tu hermoso nombre, Jesús. Amén. Bien, pues recuerda que hemos dicho ya antes que este libro es inspirado, está escrito, bueno, inspirado por el Espíritu Santo, pero escrito principalmente por el que conocemos como el rey Salomón, uno de los hijos de David, aunque no el único, pero el que se convirtió en rey después del gran rey David, el que mató a Goliat y después se convirtió en rey. Este es su hijo quien está escribiendo, y recuerda esa famosa historia donde está a punto de ser coronado rey y Dios se le aparece una noche y le pregunta: ¿qué quieres? Y él dice: no quiero oro ni plata, yo lo que quiero, no, es sabiduría. Ah, cayeron. Es que ya casi es diciembre. Ya casi es diciembre. No, él dijo: yo quiero sabiduría. Y Dios le dijo: como pediste sabiduría, te voy a dar la sabiduría, pero también lo que no pediste: riquezas, honra, que tu reino esté en paz, que no venga nadie a atacarte. Así que este rey, que se tomó el tiempo, que tenía el dinero y los recursos y la paz para explorar la vida y ver cuál era el sentido de la vida, escribió estas palabras y nos las dejó aquí en Proverbios, sabiduría que viene de parte de Dios. Y comenzó lo que leímos diciendo: con palabras sabias te conseguirás una buena comida. Y esto obviamente Salomón está escribiéndole a alguien de esa época, y no es solamente algo literal lo que le está diciendo. Es decir, las palabras sabias, si lo pensamos un momento, no son solamente buenas para conseguir una buena comida. Es una forma simbólica, no es algo literal de que si usas palabras sabias vas a tener que comer, sino un símbolo de decir: si usas palabras sabias no te va a faltar nada, porque el alimento representa lo que suple nuestras necesidades. Y cuando Salomón le dice a su hijo, a quien está hablando: con palabras sabias conseguirás una buena comida, no está hablando solamente de unos buenos tacos o no sé qué comerían en esa época, sino de cualquier cosa a la que este hombre, este joven tenga necesidad, la podrá adquirir a través de la sabiduría. Y la verdad es que con buenas palabras, con palabras sabias, tú puedes tener el respeto de la gente alrededor, tú puedes tener el favor de los demás, tú puedes conseguir, hablando de cosas prácticas, o sea, que te quiten una multa o que te hagan un favor, porque las palabras sabias siempre tienen bendición detrás de ellas. No es nada más algo social, es algo espiritual, es algo bíblico. Cuando una persona habla con sabiduría, cosas buenas le siguen a eso, y por lo tanto va a haber provisión para las diferentes áreas que tenemos como seres humanos. Y luego fíjate cómo habla también de lo contrario: pero la gente traicionera
tiene hambre de violencia. Y esto es interesante porque no parece tener mucha relación el tener comida con los que tienen hambre de violencia. Entonces hay que darnos cuenta que no está hablando solamente de comida, sino de esa intención esa necesidad del corazón. Y en los corazones humanos puede haber necesidades humanas normales o en algunas personas, como dice ahí, puede haber hambre de violencia. No son la mayoría. Yo creo esas cosas que dicen en el internet de que somos más los buenos, es cierto, pero también es cierto que hay personas que tienen hambre de violencia. No solamente los, así que te imagines que están de balazos ahorita ni nada, sino mucha gente. O sea, abogados, licenciados, perdón si hay abogados aquí, bueno, comunicólogos también. O sea, en todas las áreas de la vida hay gente que tiene como ganas de pelear, hambre de violencia, hambre de discutir con el marido, con la esposa. Y usualmente empieza con palabras. Toda la violencia que puede haber expresada o explotada, por decirlo así, usualmente comienza con palabras. O si hay una violencia así repentina, es porque ya pasó algo antes, ¿no? Pero las palabras son fundamentales. Entonces, cuando tú controlas tus palabras, dice, vamos a seguir leyendo, dice, a ver, ¿dónde lo tengo? Lo que quiere decir esto es pues que las palabras pueden usarse para el bien o para el mal. Podríamos decir para la sabiduría o para la violencia, si lo quieres llamar así. Y todo lo que eso conlleva. Y decía el versículo 3, fíjate, los que controlan su lengua tendrán una larga vida. El abrir la boca puede arruinarlo todo. Entonces, la lengua, las palabras, lo que tú dices es muy importante. Tiene el potencial de cualquier cosa que tengas ahí, aumentarla o reducirla. Supongamos que tuvieras, no sé ni cómo funciona, una bomba, ¿no? Una bomba atómica o algo ahí que está a punto de estallar y que si tú le hablas cualquier palabra o explota o se desactiva, ¿no? Y que depende de qué le dijeras, eso va a pasar. Entonces la vida es así. Vamos por el mundo con ese tipo de situaciones, ¿no? Que depende de lo que dices, aumenta la tensión o se reduce la tensión. Eso es palabras sabias o palabras violentas. No solamente está ahí en Proverbios, también en Santiago 3:2 dice lo siguiente: es cierto que todos cometemos muchos errores, pues si pudiéramos dominar la lengua seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. ¿Verdad que decimos que nadie es perfecto? Porque nadie podemos dominar la lengua. Así dice, si domináramos la lengua seríamos perfectos. ¡Wow! ¡Qué increíble capacidad tiene la lengua! ¡Qué gran potencial! Si pudieras controlar tu lengua, serías perfecto. Imagínate qué cosa. Entonces, la verdad es que nos cuesta, de una u otra forma. Los que no son hirientes hacen que te entristezcas, los que no hacen que te entristezcas hacemos otra cosa. O sea, todos y cada uno de nosotros tenemos palabras que no son sabias, básicamente. Y es un área en la que podemos mejorar. ¿Por qué? Porque hay una gran bendición de cada una de las áreas que vamos a hablar hoy. Todas estas áreas tú puedes controlarlas. No son externas a ti, son parte de ti, son parte de tu vida. ¿Como quién? Liverpool. Es que ya va a ser Navidad. Ya me trae la mercadotecnia. Son parte de tu vida las palabras porque las usas todo el tiempo. Y si tú tienes esta conciencia de que son importantes y de que puedes usarlas para Dios o para tu carne o para el diablo a lo mejor, pues vas a tener más cuidado de lo que dices, más cuidado con cómo lo dices, porque no son solamente las palabras lo importante, a veces es el tono, ¿verdad? Los hombres sabemos eso, los hombres casados sabemos eso, y las mujeres también. Entonces, el tono es muy importante, es súper importante. Por eso hay muchos conflictos por WhatsApp, porque ahí no hay tono. Entonces, esa es la primera área clave en la cual ser sabio. Número 1, tus palabras. Área clave en la cual ser sabio, número 1, tus palabras.
Fíjate que en 1962 Estados Unidos descubrió que Rusia estaba poniendo misiles en Cuba. A eso se le llamó la crisis de misiles en Cuba. ¿Por qué Cuba está como a unos 150 kilómetros? Mira, vamos a ver un mapa ahí. El otro. Ahí está Cuba. Cuba, hasta dije como cubano. Cuba, en medio de México y Estados Unidos. Y a Rusia se le ocurrió poner unas cuantas bombas nucleares ahí en Cuba. Y mira lo cerquita que está Cuba de Estados Unidos. Entonces, cualquier misil que hubiera lanzado Cuba, bueno, no Cuba, pero Rusia, a Estados Unidos podía pegar donde fuera y desatar la Tercera Guerra Mundial, que tanto tememos todos, todo el tiempo. Bueno, los cristianos no, los que no son cristianos sí. Entonces, en esa crisis, a media crisis, ya con los misiles ahí en Cuba, hubo un problema. La crisis surgió cuando una confusión de dos mensajes contradictorios del líder soviético Nikita Khrushchev fueron enviados en menos de 24 horas. Es decir, él cuando le dijeron, oye, saque esos misiles nucleares de ahí, no vamos a permitir que los pongas tan cerca de Estados Unidos, él primero contestó con un mensaje que parecía que estaba bien de acuerdo con quitarlos, con la condición de que Estados Unidos no invadiera Cuba, y el tono de eso era muy amable y muy como que, oh, discúlpame, no pasa nada, los vamos a quitar y ahí muere. Pero menos de 24 horas después, el mismo Nikita Khrushchev mandó otro mensaje que era todo lo contrario. Era un tono muy agresivo que exigía que para evitar la guerra, los Estados Unidos quitaran unos misiles que tenían en Turquía. Pero el tono de ese segundo mensaje estaba muy elevado, o sea, era de pleito, era decir, mira, no nos vamos a mover, hazle como quieras. ¿Me explico? Son dos tonos diferentes en menos de 24 horas hablando de misiles nucleares puestos ahí en Estados Unidos. Y tú pensarás, ese es en Estados Unidos, no nos pasaba nada. No, hombre, con eso se acaba todo el mundo. Deja tú que seamos vecinos de Estados Unidos. Total, que fue un mensaje tras otro que causaron una confusión en Estados Unidos y Estados Unidos no sabía qué hacer. Era como, ¿qué onda con este ruso? ¿Qué le pasa? Nikita Khrushchev. Pues resultó que había un problema de interpretación, de traducción, que hizo que el tono se elevara, que fuera agresivo, aunque no era la intención. Y estábamos así de volar nuclearmente todos. Pero el presidente John F. Kennedy, conocido porque lo mataron, decidió tomar solamente en cuenta el primer mensaje y decir, ok, bueno, no vamos a invadir Cuba, quiten los misiles y poco a poquito vamos a ir sacando nuestros misiles también de Turquía. Y ese hombre fue el sabio de esa ecuación. Nikita Khrushchev no es que era un loco, más bien se malinterpretó su mensaje, pero el que acabó salvándonos la vida a todos en esa ocasión fue John F. Kennedy, el que mataron después ahí en el carro y que todos hemos visto. Entonces, podrías pensar, ¿qué tiene que ver Cuba y Estados Unidos? Cuba, Estados Unidos, conmigo y con Rusia. Pues es que lo mismo pasa en nuestras vidas. A veces nos llega un mensaje que tú malinterpretas, que viene con un tono cuando realmente era con otro. Porque realmente cualquier hola que te llegue por WhatsApp, tú puedes leerlo como hola o puedes leerlo como hola, ¿no? O puedes leerlo como hola, y son muy diferentes. O sea, un hola de tu esposa, un hola de tu amigo, un hola de tu enemigo, son bien diferentes en tono. Y en un WhatsApp no tienes contexto. Es que antes no había emojis, ahora sí hay. Le puedes poner ahí un emoji y más o menos te das la idea de lo que está pasando. Pero si tú quieres ser sabio, no puedes dejarte guiar por estas falsas o conversaciones a medias. Y sobre todo, si tú quieres ser un hombre o mujer sabio con tus palabras, puedes ser como John F. Kennedy, que aunque recibió una mala respuesta y una respuesta confusa, él decidió ser sabio, usar palabras sabias, decir, bueno, vamos a calmarnos. No, le digo a todos, chicos, vamos a calmarnos. Y a los rusos les digo, no, porque no hablaba ruso él, pero le tradujeron. Y entonces nos salvó la vida a todos. Digo, Dios obra, ¿no? Dios usó a ese hombre
para desescalar ese conflicto. Mira, pon la otra para que les vean las caras. A Nikita Khrushchev, a John F. Kennedy y a Fidel, pues que estaba ahí en medio. Pues él aceptó los misiles también, no es que no era inocente, ¿verdad? Vamos a continuar leyendo ahora los versículos 7 y 8 para ver la segunda área en la que debemos ser sabios. Dice el 7: hay quienes son pobres y se hacen pasar por ricos, hay otros que siendo ricos se hacen pasar por pobres. El rico puede pagar rescate por su vida, pero el pobre ni siquiera lo amenazan. Ahora nos está hablando de pobreza y riqueza. Dice, hay quienes son pobres y se hacen pasar por ricos. Hay otros que siendo ricos se hacen pasar por pobres. Y aquí yo me di cuenta que Salomón no da ninguna instrucción. Es como, ok, y luego, pero creo que la instrucción es evidente. O sea, de nada sirve hacerte pasar por rico, lo seas o no. O sea, si eres rico y pretendes ser rico, de nada te sirve. Y si eres pobre y pretendes que eres rico, de nada te sirve. O sea, no ganas nada con mostrar algo, con ganar admiración, fama, reputación, porque le está hablando a su hijo y le dice, mira, cualquier cosa que tú puedas obtener con dinero, con riquezas, va a depender de esas riquezas, va a estar cimentada sobre esas riquezas. Entonces, cuando ya no tengas esas riquezas, no vas a tener nada. Si tu respeto que ganes, hijo mío, lo obtienes porque diste dinero a los pobres, cuando ya no des dinero a los pobres, ya no te van a respetar. Es una forma de explicarlo. Entonces, las posesiones materiales sí pueden dar en este mundo cierta fama, cierto estatus, cierto reconocimiento. Es verdad, tristemente, que como te ves, te tratan. A mí me han seguido en tiendas departamental, ya no, pero cuando estaba en la prepa, o sea, de que entraba, iba el poli atrás de mí, ¿no? Y eso que no me veía así, me ven así, ya no me siguen. Ya parezco malandro. Nomás me falta un tatuaje aquí, ¿no? Menos me van a hacer cosas. Pero la riqueza, las apariencias que vienen con la riqueza, de nada sirven. Y la riqueza tampoco sirve para nada si obtienes cosas con ella, porque son temporales y dependen de las riquezas. Y luego el versículo 8 sigue igual, de que no dice nada bueno o no dice lo que es bueno o malo, pero vamos a verlo. Dice, el rico paga rescate por su vida, pero al pobre ni siquiera lo amenazan. Y aquí básicamente, pobre, es como, bueno, aquí está hablando como de un secuestro, ¿me explico? En términos modernos. Que si a un rico lo secuestran, pues tiene para pagar ese rescate y lo regresen sano y salvo. Pero al pobre ni siquiera lo secuestran, sería una manera de verlo. Y la enseñanza de esto es que puede ser que las riquezas te saquen de un apuro, eso es verdad, pero los que son pobres o tienen menos dinero, tienen muchas menos preocupaciones que los ricos. O sea, es verdad que sí, el dinero te saca de algunos apuros, pero tener dinero te mete en más apuros de los que te saca, según la Biblia. No yo, porque yo no he tenido mucho dinero. Pero según la Biblia hay testimonios de personas adineradas que he visto en YouTube o gente que he conocido, dicen, sí, qué padre el dinero, pero pierdes todo esto, ¿no? O sea, gente que dedica toda su vida para ganar dinero y luego pierden todo su dinero para recuperar su salud porque quedaron todos mal de todo el tiempo que invirtieron trabajando. Gente que decide irse de su casa meses para ganar más dinero y descuida a su familia, ¿no? Entonces, pareciera como que vale la pena al inicio porque el dinero sí te da muchas cosas y parecieran muy padres, pero son como temporales, son huecas y cuando pasa el tiempo te das cuenta que no sirvió de mucho. Y eso que no ha regresado Cristo, porque cuando regrese Cristo todo lo que ves va a valer cero, entonces va a ser todavía más drástico el asunto. Por eso esta es la segunda área clave en la cual debemos ser sabios y es tus finanzas. Área clave en la cual ser sabio, número 2,
tus finanzas. Ahora, ya hablamos de esto hace 2 semanas, pero si quieres ser sabio con tus finanzas, te lo resumo. No ames el dinero ni las cosas que compre el dinero. También sé generoso y vas a tener tesoros en los cielos. Básicamente eso es todo. No ames el dinero y sé generoso. Porque todo lo que gastes para la gloria de Dios en esta tierra va a hacer tesoros en el cielo. Siempre que la Biblia menciona eso de hacer tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín no corrompen, ni donde ladrones no minan ni hurtan, dice la Biblia, se refiere o hace referencia a personas que dan dinero aquí y hacen tesoros en los cielos. No solamente una buena obra, no es ayudar a una viejita a cruzar la calle, aunque todo eso es bueno, pero habla específicamente de los tesoros en el cielo cuando tú gastas tu dinero en cosas del reino o en cosas que son de misericordia, en cosas que van a ayudar a alguien. Por ejemplo, el pastor Tony y el pastor Raúl ahorita andan en viaje de visión en Caracas, porque Dios, ni hay chance de platicar esto y tantas cosas quisiera platicar. El pastor Tony, desde que yo llegué hace 6, casi 7 años, tiene el sueño, o me ha dicho que tiene el sueño de plantar una iglesia en Caracas. Y digo, yo no sé si te vas tú, me voy yo, quién se va, pero alguien se va. Hace 6 años, porque él decía que desde adolescente Dios le había dicho que él quería plantar una iglesia en Caracas, Dios, no el pastor. Entonces, Caracas era algo así en su mente desde que yo llegué. Y yo le dije, pues ve tú, ¿no? Ve tú y aquí me platicas cómo te va. Porque yo no, ni cuenta de Caracas. Él era el que tenía el sueño, pues yo dije, que vaya. Entonces, pues resultó que no, Dios tenía otro plan. Entonces, no fue ni el pastor Tony, ni fui yo, y llegó un desconocido de la ecuación en ese momento, un que no la debía ni temía, el pastor Raúl, amigo mío de toda la vida. Raúl y yo nos conocemos casi desde 1992. Ay, chale. Yo tenía como 3 años. Él me cargó. Entonces, pues resulta que Dios obra así de manera misteriosa. Y de verdad hay un chorro de detalles que no tengo tiempo para contarte, pero ahora están allá, están, bueno, de camino, ahorita me imagino que van en camino. El asunto es que no había ni un peso para que fueran cuando decidieron ir, porque hay un viaje de visión, hay una plantación de iglesia, tiene que haber un viaje de visión, no puede haber una plantación sin un viaje de visión. Y es como, ok, hay que hacer un viaje de visión, ¿cuánto cuesta? Pues 60, 70 mil pesos, porque son aviones, vuelos, o sea, es una cosa que ni te imaginas. Y es, ok, ¿cuánto tenemos? 0. Ok, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Sabe Dios? Dios manda, Dios provee. Y entonces, todos es como, nos reímos nerviosamente ahí en las juntas, y es como, pues sí, cierto, o sea, sí. Y se agüita uno y los otros lo animamos, y se agüita el otro y lo animamos, y me agüito yo y nos animamos, así, porque o sea, es bien complicado. Decir, ¿cómo hacer un viaje de 70 mil pesos? O sea, si estamos batallando con cosas aquí, o sea, sí, digo, se oye feo, pero si a veces no tenemos ni así para el café o esto y lo otro. Entonces, eso pone a prueba nuestra fe como iglesia. ¿Tú crees que es prueba también las tuyas? Sí, también como iglesia pasamos por pruebas de fe. Y entonces este viaje se hizo con dinero que algunas personas ofrendaron, dieron para eso, como, no sé, poquitas, digo, yo no tengo los datos exactos porque yo no fui, pero poca gente, que nadie de ellos es de nuestra iglesia. Y yo digo, ay, ¿cómo no le dio? O sea, ni siquiera 1,000 pesillos ahí para decirles, hey, pues hay para los chicles, o sea, hay para un recuerdito de nada di yo, y creo que nada diste tú, porque según yo, o la mayoría de ustedes, y tengo la confianza de decírselos porque yo no les di nada, entonces tengo chance de decirles a ustedes, tampoco ustedes dieron nada. Esa era una oportunidad perfecta de hacer tesoros en los cielos, de hacer que tu dinero tenga sentido, sea espiritual, porque está siendo invertido en una obra que es para el avance del reino de Dios en otro país. Y dice la Biblia, vayan a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, si tú no vas, por lo menos invierte en el reino. Se te va a ir a lo mejor
vas a sentir que sí, pero te garantizo que Dios te lo va a recompensar. Entonces, a mí y a ustedes se nos fue esa oportunidad, pero en marzo vamos a enviar al pastor Raúl y a su familia, ya no de viaje, sino a vivir allá. Y va a llegar a una tierra que no es de él, que no es su casa, no es su país, no es nada de él, y va a sufrir. No le digan, pero si va a sufrir, él lo sabe. ¿Por qué? Porque es difícil, es bien difícil. Y el asunto es que si lleva algo de dinero, es una preocupación menos. O sea, él es padre de familia, tiene que llegar allá a buscar chamba. Pero si lo mandamos con efectivo o no efectivo, pero con dinero, puede tener una preocupación menos para enfocarse en lo que Dios lo ha llamado a hacer. Entonces, no te estoy obligando. Sabes que en esta iglesia no pedimos dinero, pero más bien te estoy animando y yo lo quiero hacer y ya estoy ahorrando para ver cuánto voy a dar en marzo para enviar a Raúl y que se vaya con un poco menos de preocupaciones. Ya, voy a seguir al siguiente tema para que no digan que estoy pidiendo dinero, los estoy regañando. Ahorita no vamos a sacar las carteras, a ver, tráiganlas aquí enfrente, ¿no? Es que solo así dan, ¿no? Por eso lo hacen otras iglesias. Aquí no hacemos eso, olvídate, es entre Dios y tú, y ahí están las cajas, y ahí ahorita en una semana va a regresar el pastor Raúl, habla con él o quien sea. Vamos a leer los versículos 13 y 14. Dice, los que desprecian el consejo buscan problemas, los que respetan un mandato tendrán éxito. La instrucción de los sabios es como una fuente que da vida, los que la aceptan evitan las trampas de la muerte. Y ahora aquí sí encontramos algunos consejos muy claros de Salomón hacia su hijo. Dice, los que desprecian el consejo buscan problemas. Esto se refiere a alguien que cuando le dicen cómo hacer algo, él cree que sabe hacerlo mejor. Y puede ser que tenga razón, pero a causa de eso se cierra, no escucha el consejo y lo desprecia. O sea, no le da valor. Desprecia, si lo separas, es de quitar el precio o quitarle el valor a algo. Entonces, cuando recibes un consejo de alguien y tú crees que ya sabes todo, pues no le das importancia y no le das valor. Pero dice, los que respetan un mandato tendrán éxito. Y básicamente los que hacen caso tendrán éxito. Y en esto nos damos cuenta que era papá, ¿verdad? Porque es como, haz caso, o sea, te estoy diciendo. Con los hijos es básicamente lo que nos toma toda la vida, ¿no? Y los que tengan hijos sabrán que se trata toda la vida de enseñarles desde chiquitos a que hay una mejor forma de hacer las cosas. Porque desde niños ellos creen que saben todo, ¿no? A ver, ¿quieren comer? Y no, yo sé, ¿verdad? Y agarran así todo con las manos. Y hay una etapa en la que está bien, pero tarde o temprano tienen que escuchar el consejo, obedecer a sus papás y decir con la cuchara, ¿verdad? Y luego le pegan con la cuchara a todo el mundo. Entonces, básicamente, Salomón está diciendo, los que hacen caso al consejo de los que son más sabios que ellos van a tener éxito, van a poder salir de problemas. Si invertimos este primer versículo, piénsalo así, los que desprecian el consejo buscan problemas, los que aceptan el consejo se ahorran un montón de problemas. Y eso me encanta. El 14 también dice, la instrucción de los sabios es como una fuente que da vida. Los que la aceptan evitan las trampas de la muerte. Y entiendo que primero tiene que haber alguien sabio en tu vida que te esté hablando, que te esté diciendo, que te esté aconsejando para que tú puedas por lo menos aceptarlo o rechazarlo. Luego, pues tienes que estar abierto, ¿no? Tienes que ser enseñable. Mira cómo lo dijo Jesús en un clásico versículo que está en Mateo 7:24. Habla sobre construir tu casa sobre la roca. Dice, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Entonces esta parte pues está en dos: escucha y sigue.
Salomón dice, los que los que escuchan la instrucción de los sabios tendrán una fuente de vida. Esto nos lleva al área número 3, que es clave para ser sabio, y es tus influencias. Área clave en la cual ser sabio número 3, tus influencias. O sea, básicamente, ¿a quién estás escuchando? ¿O a quién estás escuchando más? Todos tenemos gente cerca que escogimos o no escogimos, que nos aconseja, que nos dice cómo hacer las cosas, especialmente cuando estamos en un conflicto, ¿no? Y eso es muy padre y bueno y malo a la vez, ¿no? Por ejemplo, yo cuando estaba enfermo y ni sabía yo, ni el doctor, ni nadie qué era lo que tenía, de verdad que agradecí los 1001 consejos que me dieron de qué hacer para sentirme mejor. Y tuve muchas opciones y no quisiera decir ninguna para no ofender a nadie, pero de muchas que recibí, no las usé todas, porque algunas dije, no, pues esto puede estar en contra de mi tratamiento, o esto se me hace como que no cuadra, necesito investigar. Pero de verdad que todo ese consejo, toda esa información que me dieron para sentirme mejor, me sirvió de mucho, pero tenemos que saber cómo qué tomar y qué no, así de la gente. O sea, va a haber gente que tiene una súper buena intención de decirte cómo arreglar tu matrimonio y te va a decir, no, es que ya divórciate, hija, o sobrina, ¿no? Quien sea, usualmente es una tía, así que es medio acelerada. Perdón, las que son tías. Pues es que uno no puede aquí tirar sin que le pegue a nadie. Bueno, aquí las tatarabuelitas que son bien así, ya me escapo. Hay tatarabuelitas que son bien así, o sea, buenas intenciones, las mejores intenciones, pero los peores consejos. O sea, sí te quiere tu tatarabuelita, pero el consejo que te da no es bueno. Y tú tienes que saber distinguir el amor y el cariño por tu tatarabuelita, ya está difícil, con el consejo que te está dando. Y tienes que saber filtrar y saber a quién estás escuchando. Entonces, si tomamos todas las palabras de los que amamos como verdaderas, va a haber unas de esas que no son buenas porque no somos perfectos. Entonces, tu esposa te va a decir algunos consejos que no van a ser buenos. No porque sea tu esposa tienes que hacerle caso en todo. Y bueno, no estoy diciendo yo que si háganle caso a sus esposas. No estoy diciendo que no. Pero, ¿a qué debemos hacerle caso primero? Pues a Dios, obviamente. A Dios, pero también a personas sabias. Hay algunas personas que no podemos escoger, son nuestra familia, son compañeros de trabajo, los tenemos ahí a un lado toda la vida, nos hablan, ¿verdad? Nos dicen, tú no quieres, pero pues ¿cómo les dices que no? Están ahí y te hablan y ni modo que te tapes los oídos o cantes, no te oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. Entonces, ni modo, pues hay que aguantar, pero hay personas que tú puedes escoger, escucharlos porque los consideras sabios. Y si quieres ir más allá, puedes tener mentores. Esto no se usa mucho aquí en México, yo no lo había escuchado hasta que lo vi en internet, así como que, pero la ventaja es que cuando tú entiendes esto, captas la importancia de las influencias que te llegan, no solamente las palabras que tú hablas, estas son las palabras que te llegan. Y cuando entiendes la importancia de eso, puedes saber que tú tienes control de ellas. Aunque no tengas control de tu vecina que te esté hablando lo que eras, tienes el control de qué le vas a hacer caso y qué no. O sea, físicamente a lo mejor no, pero internamente sí puedes decidir. O sea, nadie puede influenciarte si tú no le das permiso, si tú no aceptas eso. Entonces, si alguien viene y te dice, no, oye, es que no, te ves bien mal y ahí anda uno todo agitado, no, es que me creo que vivo bien mal y eso. Hay un experimento real de un hombre al que le dijeron entre varios que se veía bien mal y bien mal y bien mal y hicieron que se muriera. Lo han hecho varias veces, es como lo contrario no tengo los datos, pero búscalo en internet. Si está en internet es verdadero, no es cierto. Si lo dijo el pastor Manuel es verdadero porque yo todos los datos los consulto. Entonces, las palabras que dejamos que entren a nuestra vida nos afectan, pero también podemos escoger que no nos afecte y no tomarle importancia. Me acordé de la historia de un burrito, se me va el tiempo,
de un burrito que lo quería matar su dueño porque ya no lo quería, pero sí lo quería mucho y era como una cosa así rara. Entonces digo, voy a hacer un hoyo y voy a meter ahí al burro y le voy a echar tierra sin ver. Y así cuando la tierra lo tape, pues no voy a ver que se murió y ahí se va y me voy. Entonces él hizo eso, hizo el hoyo, metió al burro, empezó a echar la tierra sin ver. Y entonces cuando ya no tenía tierra acá, dijo, no, pues ya. Y se voltea y vio al burro y ahí estaba parado arriba de la tierra. Y lo que pasaba es que cada que el burro le caía a la tierra, se la sacudía y se paraba encima. Y le caía otra de tierra y se la sacudía y se paraba encima. Y así se fue subiendo, se salió del hoyo y estaba como si nada. Y nosotros así debemos ser. Que esas influencias que nos caen, te las sacudas, te subas arriba de ellas y sigas como si nada. Porque solo te debe influenciar lo que Dios quiere que te influencie. Y eso depende de ti, no de Dios ni del diablo. La palabra de Dios ya está ahí para influenciarte y el diablo ya está ahí para mal influenciarte. Y la cosa depende de ti. ¿A quién vas a escuchar y qué consejo vas a tomar? Ahora te decía que también puedes tomar iniciativa para encontrar mentores o personas sabias, comprobadas, que no son perfectas, pero algo te pueden enseñar. Por ejemplo, yo he encontrado algunos para mí en internet y en libros, y ahí van a aparecer algunos de ellos. Algunos no son cristianos, pero son buenas influencias porque dan muy buenos consejos sobre salud o algunas otras cosas. Ninguno es perfecto, pero igual ni los conoces, ¿no? ¿Y qué importa? Porque no son mentores que a lo mejor tú necesites, pero hay tal vez un libro o un podcast, un pastor que has escuchado, que tú dices, este me parece bíblico, me parece sano, lo voy a seguir escuchando. Y esas son palabras sabias que también tienes que filtrar, también tienes que saber que sí, que no, pero a final de cuentas te van a ser de bendición. Por ejemplo, Bernabé era, por decirlo así, el mentor de Pablo y Pablo fue el mentor de Timoteo. Encontré, por ejemplo, esta que es más larga. Jesús fue mentor del apóstol Juan y luego el apóstol Juan fue mentor de un mártir después que se llamó Policarpo de Esmirna. Policarpo de Esmirna discipuló a Ireneo de León y ese Ireneo entrenó a varios líderes de Europa. Así que lo que Jesús comenzó con Juan pasó de uno a otro hasta que alcanzó toda Europa. Y aunque Jesús no fue a todos esos lugares, a través de la gente que él influenció, pudo hacerlo. Entonces tal vez tú tengas a alguien que puedes ver que está por encima de ti en cuestión de sabiduría, de edad tal vez, del cual puedes aprender y te será bueno para ti. Bien, seguimos leyendo. Versículos 15 y 16. Dice: una persona de buen juicio es respetada, una persona traicionera va directo a la destrucción. Las personas sabias piensan antes de actuar, los necios no lo hacen y hasta se jactan de su necedad. Aquí vamos a ver el área clave número 4, que son tus pensamientos. Porque nos dice que una persona que tiene buen juicio es buena capacidad de pensar, es decir, que puede evaluar las cosas bien. Esa persona dice que es respetada. Y también dice que una persona traicionera va directo a la destrucción. Las personas sabias piensan antes de actuar. Esto se oye bien simple, pensar antes de actuar, pero a veces no es tan fácil. A veces podemos llamarlo también sentido común, ¿verdad? Piensa antes de hacer las cosas, piensa antes de decirlas, piensa antes de hacerlo, piensa antes de eso que vas a hacer, mide antes de cortar, ¿no? Mide antes de comprar el refrigerador que tú dices, no, sí cabe, y llegas y no cabe. O sea, sabiduría, ahí está, piensa antes de actuar. Los necios, dicen, no lo hacen y hasta se jactan de su necedad. Por eso todos debemos crecer en nuestros pensamientos. Dios nos creó siendo espíritu, alma y cuerpo. Y en nuestra alma están nuestros pensamientos ahí muy seriamente, muy cercanamente conectados a nuestro cuerpo. Pero pensar es un don de Dios. Y en lo que tú piensas más,
en eso tu mente luego va a perseverar. O sea, las cosas que tú pienses como que crean un camino para que sigas pensando en eso. Una de las cosas en las que más estuve pensando una época de mi vida fue en mi boda, por ejemplo, o en nuestra boda. Porque cuando nos íbamos a casar, pues hay muchas cosas que tiene uno que pensar. A ver, vamos a ver unas fotos para acordarme de todo lo que tuve que pensar. Mira, ¿dónde nos vamos a casar, verdad? El civil. Y era una cosa en la cual pensar, y estaba yo pensando en eso, investigando y pensando y pensando y pensando. Ok, pero dale todas, son un chorro en las que yo tuve que pensar y se pone interesante. Ese fue el primer esposo de Eunice, no soy yo. No se crean, sí soy yo. Entonces, ahí estábamos recién casados por el civil, ¿no? Y luego, eso del carro me caía gordo, o sea, no, que un carro que esté así muy fino, y ahí conseguimos un carrito para que fuéramos de novios. Ese es mi cuñado, el Isra. Saludos donde esté. Ya no estamos tan jóvenes. Y luego los papás, que si hay que pedir a la novia, vamos a pedirla. Y cada cosa que había que hacer era una cosa que consumía mis pensamientos todo el tiempo. Que si quién nos va a casar, que si el lugar, que si nos prestan un lugar, que si no el otro, que si qué pastor, que si este pastor cobra por casarnos, que nuestro pastor se va a enojar, que si los anillos, mira, un chorro de cosas. Que si las flores las tuvimos que ir a comprar, que si la decoración, que cuánto sale, que si completamos, que cuánto es de todo en total. Síguele, ¿no? Ya me estresé de nuevo. Que si la luna de miel en Mazatlán, mira, ese soy yo, aunque no lo creas. La foca. Ese fue el primer ticket de mercado, de mandado que teníamos, y yo quedé tristísimo. De ahí en adelante mi pelo se fue. Y esa foto es nueva. No la pudimos tomar ese día porque estábamos nada más los dos y no había selfies, era una cámara grandota. Entonces le dije, ponte tú y me pongo yo, y tomamos esa foto, y apenas hoy la pegué en Photoshop. Ahí estamos juntos por primera vez, por eso me está pisando el pie, pero ahí estamos. Pero en esa época, estos pensamientos eran algo que yo quería, me cansaba al mismo tiempo, pero era algo que sin quererlo, estaba yo trabajando y estaba pensando en la boda. Y estaba en mi casa y estaba pensando en la boda. Y estaba con ella y estaba pensando en la boda. Y era como algo que consumía mis pensamientos. ¿Por qué? Porque lo alimentaba, porque yo quería eso. Y entonces lo mismo pasa con cualquier cosa que tú haces. Si te fijas, si has visto, no sé, pero si has visto, a mí me ha pasado, alguna serie en Netflix que son muchos capítulos que te aventaste de corrido, luego durante el día estás pensando solo en eso. Que cómo le hizo Walter White, y será cierto que si avientas una bomba, y que será cierto que esto y que el otro, y cualquier cosa que te llenas de eso, luego como que sigue tu mente dándole vueltas. Entonces, ¿qué crees que pasa cuando te llenas de Cristo? ¿Qué crees que pasa cuando te llenas de la Biblia? Cuando te llenas de alabanzas, cuando te llenas de Dios, entonces tu mente persevera en eso. Pero si no, pues entonces todo lo demás que sea que le alimentes a tu ser, eso va a seguir deseando. Entonces, es clave para que seas sabio definir o escoger cómo piensas o en qué estás pensando. Si estás pensando en puras cosas que son terrenales, temporales o puro... Mira, a mí me encantan los memes, pero ver memes todo el día no es bueno para tu salud espiritual, ni tu salud mental, ni tu salud física. Perdóname que te lo diga. Y sí dan risa, pero ya después de 5 o 6, ya necesitas cambiar, buscar algo, compra un libro. Es más, no compres, yo te regalo un libro. Si tú dices, pastor, yo ya no quiero ver memes, regálame un libro. Yo te regalo un libro. No sé cómo lo voy a hacer, pero ya veremos. Te voy a regalar un libro que se llame... Ustedes no cuentan. Entonces, si quieres crecer en sabiduría, fíjate en qué estás pensando. Finalmente, ya se ríen mucho y por eso nos estamos yendo tarde. Versículos 22 y 24. Y 24, ¿sale? Nada más 22 y 24. La gente buena deja una herencia a sus nietos, pero la riqueza de los pecadores pasa a manos de los justos. Quienes no emplean la vara de disciplina
odian a sus hijos, los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarlos. Aquí Salomón nos habla de herencia y no solamente habla de dinero, sino de un legado, de una historia. En esa época la herencia no era solamente el dinero, sino todo lo que tenía el padre que le dejaba a el hijo, especialmente al primogénito, pero a todos. Y cuando una persona tiene la conciencia de que no está solo en este mundo, sino que va a dejar un legado, que va a dejar una historia cuando se vaya, y usualmente pues van a ser tus hijos y los hijos de tus hijos quienes van a seguir con ese legado, pues vas a tratar de hacerlo sabiamente. Y podrías pensar, ¿qué pasa si alguien no tiene hijos? Pues puedes tener una generación, una herencia en hijos espirituales. Hijos que aunque no son físicos, son a lo mejor hijos que les discipulaste, o tal vez hijos emocionales de papás que no les atendieron, pero en la iglesia tenemos una familia nueva en la cual a lo mejor te encuentras con alguien a quien puedes no solamente amar, sino heredarle lo bueno que Dios ha hecho en tu vida a esas personas. Ahora también se usa mucho eso de no disciplinar a los hijos, pero dice la Biblia ahí claramente, los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarlos. Esto nos lleva al área número 5, en la cual es clave que seamos sabios, y es nuestras generaciones. Área clave en la cual ser sabio, número 5, tus generaciones. Área clave número 5, tus generaciones. Dios es un Dios que piensa en generaciones. Dice que Él bendice hasta 1000 generaciones. Así que no estaría de más que nosotros también seamos sabios en qué estamos heredando. Y no hablo otra vez de dinero, sino qué estamos heredando, cuál es nuestro legado. ¿Cómo nos van a recordar nuestros hijos, nuestros nietos, cuando piensen, mi papá estaba enfermo de esclerosis múltiple, pero nunca lo vi quejarse, ¿no? Espero que... O vimos cómo fue sanado milagrosamente, ¿no? Gloria a Dios. Pero, ¿qué cosa se va a decir de ti en 20, 30, 40, 50 años, en 100 años, en, no sé, 200 años, que Dios siga teniéndonos aquí, no sé? O sea, ¿vas a dejarlo así, a ver qué sale? ¿O vas a tener conciencia de decir, bueno, lo que estoy haciendo hoy es mi herencia de mañana? Porque ya que te vayas, ya qué puedes hacer. O sea, tu herencia no es para después. A veces yo veo como la herencia, algo que voy a hacer después. ¿Y sabes qué pasa con las herencias toda la vida? Los que tienen cosa que dejar, lo dejan para después y al final se mueren sin testamento, no le dejan nada a nadie y la familia se pelea por lo que dejó la mamá o el papá o el terreno de la abuelita o lo que sea. Y no se estén riendo, ¿qué onda? Entonces, ¿qué vas a dejarle a tus hijos? Eso depende de lo que estás haciendo hoy mismo, o mañana, o este mes. Tus reacciones, tu forma en la que lees la Biblia, tu forma en la que hablas de Dios, tu forma en la que hablas de la iglesia, tu forma en la que vas a la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que tú eres, las otras 4 áreas de las que hablamos, son lo que hoy mismo le estás dejando de herencia, de legado a tus hijos. Así que te animo a que, una vez más, si no tomaste nota o se te pasó alguna, van a aparecer en tu pantalla. Espero que ahora sí les puse, ahí están. Y quiero animarte a que en cada una de estas áreas puedas crecer. Dios nos dio todo lo necesario en su palabra, en su Espíritu Santo. Si te falta poder o si te falta sabiduría, dice que la pidas. Entonces, ¿qué falta? Pues solamente que queramos, que nosotros estemos dispuestos. Tenemos total control sobre cada una de esas áreas de nuestra vida porque Dios nos dio ese control. Él es soberano, Él es dueño de todo y Él es el que domina sobre todo, pero Él escogió darte a ti la responsabilidad de esas áreas y otras de tu vida que me faltarían ahí. Nos iríamos todos agüitados de cómo nos falta crecer. Yo también, no te estoy diciendo que yo tengo bien todas esas, pero más bien te animo a que juntos busquemos cómo ser más sabios en cada una de esas áreas para tener lo que vimos hoy como título, una sabiduría que sea completa y no solamente parcial en algunas áreas. Amén.
Bien, pues antes de irnos quisiera hacer una pregunta que es clave, más importante que esa, es la clave más importante de la vida. Si eres nacido de nuevo o si tú has nacido de nuevo. Esta pregunta puede parecer un poco extraña si no la has oído antes, por eso quiero explicarte que la Biblia, que nosotros obviamente creemos que es la palabra de Dios, enseña que nacer de nuevo es algo que sucede cuando una persona cree en Jesús como su Señor y Salvador y se arrepiente de sus pecados. Cuando te arrepientes y tienes fe en Jesús, la Biblia lo llama nacer de nuevo. Nosotros lo resumimos en decir que somos cristianos o en que somos seguidores de Jesús. Y no solamente algo que se dice o se hace, es algo que sucede dentro del corazón. ¿Por qué es importante esta cuestión de nacer de nuevo? Porque en Juan 3:3 Jesús dijo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, es decir, no puede ir al cielo. Y tristemente la única otra alternativa al cielo es el infierno, según la Biblia. No es algo que nos guste hablar porque el infierno es terrible. La Biblia enseña que es un lago de fuego, un lugar de tormento. Nadie queremos ir ahí, aunque he escuchado gente que dice que no le importa, pero no saben. La cuestión es que Dios no quiere que vaya nadie ahí. Dios diseñó ese lugar para Satanás y sus ángeles. Y está Dios tan interesado, tan deseoso que no hubiera ningún ser humano en ese lugar llamado infierno, que Él estuvo dispuesto a enviar a su Hijo Jesucristo a morir en nuestro lugar, en tu lugar y en mi lugar, cargando ahí todos nuestros pecados para que tú no tengas que ni siquiera pensar ni temer a ese lugar. Y al contrario, que tengas la esperanza de estar algún día con Jesús, con Dios el Padre y ahora mismo con el Espíritu Santo. Así que quisiera pedir a todo el mundo que cerremos nuestros ojos para preguntar esto, y cerramos nuestros ojos para no distraernos, y en segundo lugar para que si tú eres cristiano puedas orar por otras personas aquí o fuera de aquí que no son cristianos. Y quisiera preguntar que si hay alguien en este lugar que sabe que no ha nacido de nuevo o no sabe si ha nacido de nuevo, pero hoy quieres hacerlo por primera vez, que nunca antes lo has hecho. Tal vez si lo hiciste en otra iglesia o en otro momento está bien, eso es suficiente, pero que nunca antes lo has hecho y hoy quieres entregar tu vida a Jesús, poner tu fe en Él, arrepentirte de tus pecados. Levanta tu mano en alto para poder guiarte en una oración y que puedas hoy nacer de nuevo, como enseña la palabra. ¿Habrá alguien en este lugar? Levanta tu mano. Esto también es para quienes nos vean por internet. Si alguien está escuchando esto en vivo o en una grabación, eso también es para ti. Mándanos un mensaje a ese número de WhatsApp y podemos ponernos en contacto y explicarte a detalle todo lo que tienes que hacer. Si no hay nadie en este lugar, vamos a abrir nuestros ojos y vamos a ponernos de pie para orar y concluir con el servicio de hoy.